Muchas gracias. Buenas noches nuevamente. Mi nombre es Lady Sánchez y les doy la bienvenida a todas las personas que se encuentran esta noche acompañándonos. En esta ocasión aprenderemos sobre sueroterapia, su implementación y en qué casos funciona como un complemento para la salud. Hoy tenemos el honor de contar como conferencista invitado con el doctor Leonardo Hernández, médico cirujano y magíster en medicina alternativa de la Universidad Nacional, magíster en educación de la Universidad Sergio Arboleda, miembro de la Asociación Médica Homeopática de Colombia, miembro de la Asociación Colombiana de Terapia Neural Julio César Payán de la Roche, con más de 20 años de experiencia en el manejo de pacientes con homeopatía, terapia neural, medicina funcional, ozonioterapia, acupuntura, sintergética y terapias mente y cuerpo. Bienvenido, doctor Hernández. Bueno, muy buenas noches, Lady. Gracias por este espacio, por esta presentación. A cuánta farmacia homeopática que nos da estos espacios para poder tener esta posibilidad de interactuar con todos ustedes, para poder hablar de todos estos temas de interés que nos llevan a diferentes posibilidades terapéuticas dentro de esto que es la búsqueda del bienestar y de la salud. Entonces, bueno, pues ya somos acá casi 70 personas que estamos pendientes acá de este chat y de esta charla, en donde vamos a tratar de hacer una aproximación de todo esto que implica la concepción de la sueroterapia como una forma terapéutica de bioregulación desde toda esta parte de las medicinas integrativas. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a empezar acá. Y decidimos hablar un poco sobre este tema de la sueroterapia, en parte más allá también de solamente ser una herramienta terapéutica muy importante, es porque es el boom del momento, ¿no? Entonces, por todo lado nos están hablando de sueroterapia y suero para un lado, suero para el otro. En todos lados aparecen comerciales, promociones, y a veces frente a esto como que uno dice, cuando está uno tan bombardeado de tanta promoción de algún tipo de cosas, como que le entra a uno la dudita, bueno, ¿y será que eso es tan bueno como dicen para tantas cosas que lo están anunciando? Y a veces se convierte, más allá de ser una estrategia terapéutica, en una estrategia comercial. Y ahí es donde entonces empieza uno a pensar, bueno, ¿cuándo será que sí un suero? ¿Cuándo será que no? ¿Será que esto sí es bueno para alguna de las cosas que no lo pintan, que es que pudiera llegar a ser útil? Pero también está ese tema de cómo estamos en sociedades inmediatistas, donde queremos una solución ya para un problema que yo tengo de una vez, algo que me lo solucione, y vemos entonces de esa manera cómo a veces nos venden dentro de todo este tema del mercadeo suero para tal cosa, y de pronto podemos llegar a caer un poco en esa, yo la llamo alopatización, o muchos de nosotros lo llamamos como alopatización de la medicina alternativa, en donde pensamos que cambiar un Dolex, que cambiar un acetaminofeno, un ibuprofeno, equivale a cambiarlo por el suero antiinflamatorio, que equivale a cambiarlo por el suero para dolor, y que de esa manera hacemos como equiparamos un poco lo que podría llegar a ser el tratamiento, y pues es una concepción completamente equivocada o errónea de lo que es el abordaje de la sueroterapia, o el abordaje desde la sueroterapia, desde estas terapias de medicina integrativa. Entonces vamos a tratar de encontrar un enfoque primero de esto, de por qué es que nos enfermaron, por qué es que nos enfermamos, qué es lo que nos lleva a enfermarnos, cuáles son esas causas, que en últimas, desde cualquier abordaje de medicina integrativa, tenemos que ir a esa base, a esa profundidad, a esas raíces de lo que nos está llevando a la enfermedad, para
poder ir hasta esa raíz y poder empezar a tratar desde la raíz. Si no, nos vamos a quedar simplemente tratando síntomas y lo que vamos a hacer es cambiar exactamente lo que les dije, un acetaminofén por lo que podría llegar a ser un suero que me calme un síntoma, y a veces puede que desde ahí la estrategia que yo estoy utilizando no sea realmente útil. Entonces, voy a enfocar la charla un poco desde esta dimensión de cuáles son las causas que nos llevan a enfermarnos de una manera general, sobre todo en lo que tiene que ver con las enfermedades crónicas. Vamos a ver un poco cómo es esta estrategia desde las medicinas integrativas, cómo podemos hacer un abordaje del paciente para saber en qué momento o en qué circunstancias pueden llegar a ser útiles determinados tipos de sueroterapias y qué es la sueroterapia. Habrá algunos aspectos generales de la sueroterapia. Esta no es una charla para decirles las dosis de los sueros y los medicamentos o las ampolletas que vamos a aplicar en cada suero son estas, porque no son recetas de cocina, sino que va a ser un entender qué son, para qué son, cómo nos sirven, en qué momento nos sirven. Entonces vamos a empezar primero por esta parte del por qué nos enfermamos. Hoy en día, digamos que dentro de lo que son todas las enfermedades crónicas, podemos decir que estamos ante una epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles. Enfermedades crónicas no transmisibles son todas esas enfermedades que conocemos hoy como la hipertensión, la diabetes, las artrosis, los problemas degenerativos, los problemas de enfermedades neurológicas degenerativas. Todas este tipo de enfermedades son enfermedades crónicas no transmisibles y que cada vez vemos que están aumentando el número en diferentes países, tanto que incluso se sabe hoy en día cómo pueden llegar a generar o a cobrar la vida de 41 millones de personas cada año, es decir, casi que el 74% de todas las muertes a nivel mundial se deben a las enfermedades o a este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles. Y obviamente pues esto va a generar un impacto económico muy grande por todos los costos que lleva el proceso de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de todas esas enfermedades, y que obviamente eso va a generar un impacto sobre pues otros aspectos de las vidas de los países, sobre todo a nivel social, a nivel económico, en otros aspectos, y cómo a veces nos quedamos un poco cortos en generar prevención para este tipo de enfermedades crónicas. Dentro de estos factores que llevan a que las personas se enfermen de este tipo de procesos crónicos, como les decía, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades metabólicas, incluido también, por ejemplo, el cáncer. Hay varios factores, hay unos factores que son propios del individuo, que son factores que dependen netamente de la persona, y otros factores que son factores que están asociados con el medio ambiente. Entonces, dentro de los factores individuales tendremos algunos factores que podremos modificar, otros no tanto. Por ejemplo, hay algunos factores no modificables como la genética. Dentro de esta genética es con qué carga traemos o con qué carga venimos, pero hay otros factores que pueden llegar a ser modificables, como factores propios de las funciones de nuestros diferentes sistemas, algunos factores emocionales, algunos factores mentales, y tendremos otros factores externos o factores medioambientales, como son a qué estamos expuestos, qué de lo que estamos expuestos nos puede generar algún tipo de daño. También estamos expuestos a toda una serie de ecosistemas, de cómo ese ecosistema en el que yo me mueva, inclusive el comportamiento social, el comportamiento de todo este ecosistema, pues va a generar también un impacto en mi salud. Entonces, toda una cantidad de elementos que son importantes a tener en cuenta de lo que yo me puedo enfermar. Entonces, empecemos por esos factores genéticos. Vamos a ver cómo hay
enfermedades que tienen una clara determinación genética, por ejemplo, enfermedades como la diabetes tipo 1, es una enfermedad netamente genética, pero si hablamos de la diabetes que se genera a lo largo de la vida, también puede llegar a generar una transmisibilidad a nivel hereditario o a nivel genético, y sabemos cómo entre más tempranamente se presente la enfermedad, mucho más fácilmente va a ser esta frecuencia en que se genere una transmisión o que se pueda heredar. Entonces, hay otras enfermedades muy comunes, como por ejemplo la hipertensión arterial, las dislipidemias tipo hipercolesterolemias familiares, estas líneas familiares que vemos que tienen esa tendencia a presentar obesidad, problemas de tiroides, problemas de artrosis, problemas hormonales, como que vemos estas mujeres con menopausias tempranas, que vemos como toda la línea ancestral femenina que casi que se ha venido presentando de manera permanente, y como esas menopausias tempranas acarrean con una cantidad de síntomas que a veces se convierten en procesos que pueden llegar a tener algo de componente hereditario, en donde podemos llegar no necesariamente a influir sobre nuestros genes, pero sí sobre lo que puede llegar a hacer que un gen se manifieste, se prenda o se enciende, y que se encienda o se apague, y es lo que vamos a ver más adelante respecto a algo que se llama la epigenética. Tenemos otros factores propios del individuo, factores que son modificables y que dependen netamente de nosotros, como por ejemplo la alimentación, la actividad física, el sueño, y vemos cómo en cosas tan claras como por ejemplo cómo han venido cambiando nuestros hábitos de alimentación, cómo hemos generado unas formas de alimentación hoy en día cada vez más industrializadas, cada vez más dadas a que se intervengan a los alimentos de una manera artificial para poderles dar un mayor tiempo de vida a este tipo de alimentos, y cómo todo eso va a llegar a generar un impacto sobre sobre nuestra salud, y cómo va a favorecer la enfermedad. Como por ejemplo pasamos de tener sociedades en las que las personas se movilizaban a pie, se movilizaban de pronto en animales, o de pronto había una mayor actividad física porque las personas tenían no solamente que desplazarse, sino los ejercicios mecánicos, las actividades mecánicas socioeconómicas las hacían ellos mismos, y hoy en día vemos cómo todo nos lo hacen máquinas, nos lo hacen grandes equipos, nos lo hacen el mismo computador, y entonces pasamos a ser sociedades muy sedentarias, excesivamente sedentarias, y vemos cómo eso pues va a generar unos impactos importantísimos en la salud cardiovascular, en la salud cardiometabólica, en nivel osteoarticular, o sea, cómo estas modificaciones que se han hecho en los cambios de nuestros estilos de vida también van a generar impactos sobre nuestra salud, cómo se ha venido modificando nuestro sueño, de pasar de sociedades que se acostaban con las gallinas a las 6 de la tarde, casi que no había luz y ya a dormir, y al otro día nos levantábamos con el canto del gallo, 4 de la mañana, ya estábamos despiertos cuando empezaba a aclarar el alba, y era nuestro momento de mayor acción. Hoy en día, ¿qué ha pasado? Que se acortan estos tiempos de sueño, entonces nos acostamos casi sobre la medianoche o un poco más, nos levantamos súper temprano, sobre todo en ciudades en el mundo que son tan madrugadoras como Bogotá, en donde los días empiezan casi que desde las 4 o 5 de la mañana ya estamos en plena actividad, entonces nuestras horas de sueño ya se acortan, entonces elementos tan importantes como la melatonina empieza a disminuir, la hormona de crecimiento, todas las funciones que se dan en ese ciclo circadiano de reparación de nuestras estructuras, de nuestros órganos, todo eso va a generar un impacto, y que pueden llegar a ser factores modificables
y sobre los cuales un suero necesariamente pues no va a cambiar el que yo pueda alimentarme saludablemente y cambiarlo por un suero. Puedo dar algunos nutrientes, algunos micronutrientes, pero realmente eso me va a cambiar un plato natural de comida que me alimente y que me dé todos los micronutrientes, vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas, grasas, pues no. O el estar sentado que me apliquen un suero va a cambiar o a modificar lo que yo puedo hacer a través de una rutina de actividad física, pues tampoco. O que yo pueda dormir, no. Entonces, y si esto es lo que me está generando una acción contundente sobre mi salud, pues probablemente si no cambio esto, por más sueros que yo me ponga, no se va a generar una modificación importante sobre la salud y no va a haber un impacto contundente sobre la enfermedad. Entonces, todo eso es lo que quiero que también empecemos a entender un poco desde el tema hablando directamente de sueroterapia. Hay otros elementos que tienen que ver con cómo nuestros sistemas reguladores, que son los que frente a determinadas situaciones de estrés o situaciones de dificultad de nuestros diferentes tejidos, de nuestros diferentes órganos, ellas entran a actuar para poder empezar a hacer una regulación, algo que en medicina llamamos a hacer la alostasis o la homeostasis de nuestros diferentes sistemas para encontrar un equilibrio. Entonces, dependiendo de cómo estén esos sistemas, si están con una función adecuada, pues vamos a tener como una posibilidad de respuesta satisfactoria. Entre esos sistemas tenemos uno de los sistemas más importantes, que es nuestro sistema neurológico, tanto a nivel central como a nivel periférico, y a nivel periférico ese sistema neurovegetativo que nos va a indicar y nos va a decir cómo está funcionando mi estómago, mi hígado, mi corazón, mi articulación, y va a enviar señales al cerebro para que él desde allí mande otras señales contrarreguladoras. Entonces, ¿cómo está esa función de mi sistema nervioso? ¿Cómo está mi respuesta de todas esas glándulas del sistema endocrino, que son las que permiten también que se contrarregule todo? ¿Cómo están mis suprarrenales, el páncreas, la tiroides, la hipófisis? Y cómo está respondiendo también nuestro sistema inmunológico, favoreciendo respuestas inflamatorias o favoreciendo o evitando que de pronto se generen células tumorales en exceso que de pronto me puedan llevar a un cáncer, y cómo desde mi sistema inmunológico bien plantado yo soy capaz de producir, por ejemplo, linfocitos citotóxicos o células natural killer que vayan a asesinar allá ese tipo de células. Entonces, todo esto va a ser importante a la hora de que haya una respuesta adecuada de regulación de nuestros diferentes sistemas, y de poder, cuando mi cuerpo empieza a desequilibrarse, como casi que llevándome inminentemente a una enfermedad, él sea capaz de regularse y decir, venga un momentico, podemos acá regularnos, y de pronto no llegamos hasta una enfermedad, sino manifesté algunos síntomas y luego pude llegar a eliminar esa causa o esa noxa que me estaba llevando a enfermarme. Y ahí es donde yo sí puedo decir, bueno, cómo está trabajando el problema de pronto en este paciente es a nivel de su sistema inmunológico, o de pronto de su sistema neurovegetativo, o de pronto a nivel de su sistema endocrino. Y ahí es donde yo digo, de pronto en este paciente puedo, a través de una estrategia terapéutica tomada, inyectada o lo que sea, entrar a trabajar. Voy a trabajar sobre su sistema inmune, sobre sus defensas, o sobre su regulación hormonal, su regulación endocrina. Entonces, es esta parte donde digo, estoy trabajando sobre el terreno del paciente, que es un término muy frecuentemente utilizado en medicina alternativa, sobre todo en la homeopatía, en la terapia neural, el concepto del terreno. Por otro lado, también tenemos algunos factores de tipo energético. Nosotros no solamente somos materia, sino que también somos energía, somos un campo electromagnético, y en ese campo electromagnético se mueve la energía, algo que los chinos decían el chi. Esa energía que se mueve en nuestro cuerpo, pues también ese flujo de energía, si en ese flujo de energía hay situaciones, ya bien sean porque hay alguna disfunción fisiológica
o alguna situación emocional que impacte en mi vida, puede hacer que ese flujo de energía o se estanque o se reprima o se bloquee, y a partir de allí pues también se va a generar una serie de disfunciones que pueden llegar a generar una enfermedad. En ese campo electromagnético que somos, también sabemos que tenemos una serie de polaridades, que somos dipolos de energía, de polaridad norte o sur, de polaridad positiva o negativa, en donde a veces también cuando se altera esa polaridad pueden manifestarse algunas enfermedades, algunas alteraciones de los ciclos circadianos. Y sabemos cómo pueden haber sueros que ayudan a repolarizar un poco esta parte energética, pero que a veces no es suficiente y que de pronto también tendremos que hacer alguna intervención desde el punto de vista o desde el orden a nivel energético. Entonces, también como para entender, puede que en algunas cosas sí sirvan los sueros, puede que en algunas otras cosas nos quedemos cortos y tengamos que intervenir sobre estos componentes. A nivel, por ejemplo, de este componente mental y espiritual, es también muy importante entender cómo tanto las emociones que vivimos, las emociones que experimentamos en situaciones de estrés pueden llegar a generar un impacto emocional en nuestro cuerpo físico y también generar algún tipo de alteración o disfunción, y que sabemos mucho desde la medicina mente-cuerpo cómo esas emociones reprimidas, a veces vividas en soledad, que nos cogen de pronto desprevenidos, son las que no podemos digerir adecuadamente, las que nos van a enfermar, y como a veces dentro de un proceso terapéutico lo más importante puede llegar a ser en identificar cuál es esa emoción que está alterada, afectada, y cómo desde ese identificarla podemos también empezar a tratar de buscar cómo sanar a la persona, o buscar un ambiente mucho más equilibrado para su parte o su bienestar emocional. Pero también los pensamientos, como a veces nuestros pensamientos pesimistas, limitantes, fatalistas nos llevan también a enfermarnos, a generar más estrés, y cómo si podemos llegar a hacer unos cambios en este tipo de creencias, también eso va a llegar a generar una modificación sobre nuestra estructura bioquímica, biofísica, y que puede llegar a generar un impacto importante sobre nuestra salud. Entonces a veces decimos, ¿será que en este campo hasta qué tanto puede llegar a actuar un suero o no? Hay algunos factores modificables también, pero que dependen del medio ambiente. Están estos factores epigenéticos, y sabemos cómo muchos elementos medioambientales pueden llegar a generar un efecto sobre los genes a nivel molecular, y cómo pueden llegar a generar una expresión del gen, o lo activan o lo silencian. Y de esta manera pues sabemos entonces cómo desde sustancias que consumimos hasta, por ejemplo, la radiación electromagnética de un celular, o radiaciones mucho más fuertes, como por ejemplo la de un equipo de rayos X, pueden llegar a generar una acción sobre nuestros genes. O sea, son factores que están externamente de nuestros genes, factores epigenéticos, pero que pueden llegar a encender un gen, que de pronto ese gen era un gen que tenía que ver con cáncer, o un gen que tenía que ver con una enfermedad crónica. Entonces, desde ahí también empezar a identificar cómo anda mi medio ambiente, cómo anda mi exposición a determinadas cosas, cómo anda este exposoma. El exposoma es como todas esas sustancias a las que de pronto tengo una mayor exposición en mi medio ambiente. Entonces, pensamos que cuando hablamos del medio ambiente nos referimos a el aire, y no solamente es el aire. Dentro de las cosas a las que más nos exponemos medioambientalmente y que llegan internamente a nuestro cuerpo es lo que comemos. Y allí es donde casi que uno encuentra una gran parte de las cosas que nos enferman. Por ahí es muy sabia la frase que escuchamos de somos lo que comemos, y nos enfermamos de lo que comemos. Y a veces uno empieza a hacer tratamientos con las personas, y haciendo solamente cambios en la alimentación, y los sistemas reguladores de los que les hablaba hace un momento empiezan a poder como destrabarse y activarse, y hacer que solito el cuerpo empiece a generar un cambio.
Entonces, es importante tener en cuenta a qué me estoy exponiendo. ¿Será que de pronto en este último año estuve comiendo súper mal y por eso me enfermé? ¿Será que de pronto en este último año estuve mucho más expuesto a radiaciones porque de pronto trabajaba mi trabajo era en una sala de gammagrafías, en una sala de rayos X, y de pronto tenía, así fuera mínimo, pero iba haciendo un efecto acumulativo, o de pronto el agua que estoy recibiendo o utilizando para lo que estoy alimentándome estaba contaminada de metales pesados, todo ese tipo de elementos tóxicos que también podemos estar recibiendo llegan a generar un impacto importante sobre nuestra salud y cómo nuestros sistemas reguladores de eliminación de toxinas de pronto se pueden llegar a saturar y no ser capaces de eliminar adecuadamente estas sustancias tóxicas. Y entonces de pronto ahí decimos, bueno, de pronto va a ser importante eliminar la entrada de toxinas, de pronto también darle a mis órganos, como el hígado, que se encarga de detoxificar todos los micronutrientes que necesita, que son muchas vitaminas, minerales, y que de pronto se los puedo dar a partir de algún suplemento, algún nutriente o de alguna alimentación mucho más sana, y que de pronto a través de algún suero también le puedo dar algunos de esos micronutrientes, pero también le puedo dar un estímulo a esos órganos que se encargan de hacer la eliminación de las toxinas de nuestro cuerpo, como por ejemplo el hígado, el riñón, el sistema linfático. Y entonces ahí digo, bueno, hay una coherencia entre entender que de pronto me enfermé porque hay una mayor exposición a toxinas y de pronto una partecita del proceso terapéutico puede llegar a ser ir a trabajar a través de una sueroterapia que me ayude a eliminar determinadas toxinas o que me ayude a estimular los procesos de eliminación de toxinas. Entonces eso, digamos que ahí podría entrar de una manera importante, pero casi que sobre una partecita dentro de todas esas posibilidades que pueden llegar a enfermarnos, y que es lo que quiero como que hoy en día nos llevemos como a entender que no es como la panacea de el suero para tal cosa y eso nos va a quitar absolutamente todo y con eso nos vamos a mejorar de todas nuestras dolencias y nuestros males, porque realmente no es así y a veces pueden jugar con nuestro, claro, desde las campañas comerciales y de mercadeo juegan con nuestra cabeza y uno empieza a ver publicidad por todo lado donde te hablan un montón de cosas de los beneficios y como que si no lo vemos de una manera integrada y estructurada, podemos caer a veces en utilizar recursos económicos que nos lleven de pronto a algunas herramientas que pueden servir en su momento utilizándolas bien, pero de pronto si los hago sin tener como un orden adecuado, puede que no tengan el efecto que yo estoy esperando. Otro elemento que es muy importante y que cada día vemos cómo estamos más expuestos es la exposición a algunos microorganismos. Con la pandemia del COVID vimos luego lo que fue el long COVID y cómo el COVID pudo llegar a generar una cantidad impresionante de activación de enfermedades crónicas, pero no solamente son esos virus, hay otra cantidad de virus a los que mucho tiempo atrás hemos estado expuestos como citomegalovirus, virus Epstein-Barr, otros tipos virus herpes, que al quedar allí como latentes, como adormilados en nuestro sistema y que cuando nuestro sistema inmunológico se baja, de pronto ellos se pueden reactivar y generar una acción sobre nuestro propio sistema inmune, a veces disparando o una respuesta inflamatoria crónica persistente o de pronto generando que mi sistema inmunológico al mimetizarse dentro de nuestras estructuras puede hacer que nuestro sistema inmunológico no nos reconozca como algo propio, sino nos reconozca como algo extraño y monte respuestas hacia nosotros mismos, y es una de las formas de activación de enfermedades autoinmunes. Artritis reumatoidea, algunas enfermedades que tienen componentes de autoinmunidad, como por ejemplo la fibromialgia, como por ejemplo las esclerosis múltiples. Entonces todo esto es importante para entender también cómo dentro de una historia de vida de una persona sabemos como, esta persona tuvo esta y esta enfermedad, de pronto
valdrá la pena en su momento identificar si hubo microorganismos que pudieron afectar a la enfermedad y tenga que investigar sobre si de pronto puedo hacer una acción sobre este tipo de virus que están allí o favoreciendo que mi sistema inmunológico esté un poco más fortalecido. Otros factores del medio ambiente pues son estos factores ecosistémicos, en donde vemos cómo todo lo que afecte a nuestros ecosistemas pues nos va a afectar indirectamente a nosotros. A veces creemos que nuestra salud solamente depende de lo que está de la piel para adentro, pero ¿y qué ocurre cuando de pronto estamos en ambientes laborales no tan chéveres o de pronto estamos en ambientes con una contaminación como en estas grandes ciudades también hipercontaminadas que de una u otra manera, y no solamente eso, sino el estrés del día a día, del corre-corre, que eso también influye, o si de pronto estamos en un ecosistema natural, tranquilo, armónico, en paz, o vuelvo mi ecosistema familiar un sistema tranquilo y seguro donde yo me pueda refugiar en momentos de dificultad. De pronto mi ecosistema familiar es un sistema totalmente caótico y cómo me puede soportar. Eso también enferma y eso probablemente ningún suero me lo va a sanar, y si de pronto esa es la principal causa de mi enfermedad, entonces importante para tener en cuenta. Aparte de eso, hay algunos factores que son comunes a muchas de todas estas enfermedades crónicas sobre las cuales yo puedo de manera general entrar a actuar, y de esa manera también puedo empezar a quitarle ruido y empezar a organizar ese sistema. Hagan de cuenta que es como si yo tuviera una casa en desorden y yo empiezo a organizar. Ya de pronto después es más fácil ver el panorama y decir, es que el problema era allá en esa tubería que está rota, no entrar a la casa y que estaba todo inundado y empezar a ver qué hago. Pues sí, listo, trate de secar, de sacar todo el desorden, tratar de organizar por partes y luego, mire, me di cuenta que estaba allí el problema. Y nuestros propios sistemas pueden llegar a ser capaces, cuando corrijo estos factores generales, de entrar a poderse activar de una mejor manera y a regular eso que me estaba generando la enfermedad. Entonces hablamos de cosas como, por ejemplo, la inflamación crónica de bajo grado, que ahorita les voy a explicar un poquito más en qué consiste, el estrés oxidativo, otro elemento grande, y la disfunción mitocondrial. Y son importantes también porque desde la estrategia de herramientas como la aplicación de sueros, puedo yo actuar en inflamación crónica de bajo grado, de pronto a nivel del estrés oxidativo o de pronto a nivel de la disfunción mitocondrial. Y entonces digo, estoy en esta fase del tratamiento trabajando sobre esta parte de la enfermedad, pero también entendiendo que eso es una partecita de lo que puede estar enfermando a un individuo. Entonces, por ejemplo, en inflamación crónica de bajo grado son estas inflamaciones persistentes, leves, que se pueden dar, que duran un montón de tiempo, pero que mantienen a nuestro sistema inmunológico permanentemente activo, liberando sustancias químicas en mi cuerpo que pueden llegar a generar una respuesta mayor o a generar que se colapsen nuestros sistemas contrarreguladores. Tan simple como una enfermedad periodontal. Las personas que tienen sus problemas de periodontitis, sus problemas de pronto de una muelita que estalla, que molesta y molesta, y de pronto hasta hizo un absceso, pues que no me molestara mucho ni que fuera tan terrible, pero esa inflamacióncita que se está dando allí, permanente y crónica, puede llegar a ser favorecedora, por ejemplo, en pacientes que tengan algún problema cardiovascular, de un infarto, de una presentación, de una acción, de que se forme una placa ateromatosa que luego se libere, se rompa y genere allá un bloqueo en alguna arteriola o en alguna arteria y que termine generando un infarto a partir de una inflamación, por ejemplo, mínima, persistente que estaba allí. El tema de la obesidad, las células, los adipocitos, crónicamente están generando una respuesta inflamatoria crónica. Entonces, una persona obesa es una persona que está inflamada. Muy diferente a decir que me inflamé, que es que me hinché, ¿no? Inflamar es distinto, es una condición molecular que se da a nivel de nuestras células. Eso, cuando es
está permanente o es persistente en nuestro cuerpo, como lo que les decía, por ejemplo, a partir de virus que se quedan allí latentes, esa inflamación crónica de bajo grado es base de muchas enfermedades y que también tendremos que trabajar. Entonces, ¿cómo está mi microbiota? ¿Cómo está mi intestino? ¿Será que tengo una inflamación crónica de bajo grado allá por un colon irritable o por un SIBO, que es ese sobrecrecimiento bacteriano en bacterias que no deberían estar en el intestino delgado? Eso es una inflamación crónica de bajo grado y que va a generar problemas de pronto a nivel neurológico, que va a generar problemas de pronto a nivel de una tiroiditis, que va a generar problemas de pronto a nivel cardiovascular o cardiometabólico. Entonces, todo eso es importante tenerlo en cuenta como parte de la enfermedad crónica. El estrés oxidativo. Entonces, siempre, todo el tiempo vamos a estar produciendo radicales libres, o sea, vivir y respirar y tomar oxígeno hace que nos oxidemos. El simple hecho de respirar y estar vivos va a producir radicales libres y especies reactivas de oxígeno. Y nuestro cuerpo es tan potente y una maquinaria como tan, con una filigrana tan espectacular y como que uno dice, pucha, esto va más allá de lo posiblemente dentro de lo humano entender nuestro cuerpo y saber la perfección que él goza de mecanismos que eliminan esos radicales libres y que pueden llegar a generar un equilibrio entre lo que yo oxido y lo que yo elimino, y las mismas moléculas propias y mis mismos procesos o mecanismos celulares de antioxidación. El problema es cuando tengo un exceso de producción de estos radicales libres, o sea, tengo un exceso de oxidación y mis mecanismos antioxidantes no dan abasto, no son suficientes, mi hígado está en una disfunción que no me permite que todos estos procesos de antioxidación que se generan a nivel hepático sean lo suficientes, o estos procesos de antioxidación a nivel cerebral que se deberían dar pronto en la noche de una mejor manera y no se dan, y hacen que de pronto empiece a acumular más radicales libres en mi cerebro, en mi sistema nervioso, y que me lleven a enfermedades neurodegenerativas. Y entonces, ¿cómo voy a de pronto a tener alguna estrategia terapéutica que me pueda ayudar a darle un poquito más de antioxidantes a mi cuerpo para que eliminen ese estrés oxidativo? Pero entonces a veces nos vamos a los antioxidantes en extremo, a que todo se vuelve antioxidante, entonces nos comen a cuento como, es que tiene antioxidantes, es que es buenísimo porque es súper, hiper antioxidante, y creemos que todas las enfermedades se curan con antioxidantes. Buenísimos y tienen su lugar y tienen su momento y es clave tenerlos en cuenta, pero también saber cuándo y que no todo se vuelva antioxidación. Okay. No, este suero es buenísimo porque es que es antioxidante, y nos quedamos con que solo porque es antioxidante, entonces ya me va a curar de todo lo que dicen que me va a curar. Entonces también importante tener en cuenta eso. Otro elemento clave de las enfermedades crónicas neurodegenerativas o las enfermedades donde tenemos fatigas crónicas, donde tenemos unas disfunciones muy importantes, incluyendo el cáncer, es la disfunción mitocondrial. Dentro de nuestras células, la mitocondria es esa partecita encargada de producir la energía, de producir a partir de todo lo que consumimos, de todos estos procesos de fosforilación oxidativa, de producir algo que se llama el ATP, que es nuestra moneda de energía. Es como yo intercambio la energía con el resto de nuestros órganos y lo que más utiliza nuestras neuronas, nuestro corazón, y cómo a veces cuando estas mitocondrias entran en disfunción no actúan como deberían actuar, no producen la cantidad de ATP que deberían producir, entramos en estas enfermedades crónicas donde se ve el agotamiento de la energía de nuestro cuerpo. Entonces también podremos actuar sobre algunas de estas reacciones enzimáticas que se dan dentro de las mitocondrias, y cómo podemos decir, de pronto este suerito va a tener una acción un poco más dirigida hacia la actividad mitocondrial, hacia la disfunción mitocondrial, y desde allí puede llegar a generar
un efecto sobre la enfermedad porque está trabajando en esa partecita de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces vemos cómo todo esto que les hablé es cómo hay algunos factores generales que pueden hacer que nos enfermen y cómo si yo reconozco en qué partecita de pronto de la enfermedad que yo tengo puedo entrar a trabajar, ahí es donde puedo llegar a empezar a generar un tratamiento que pueda ser efectivo. Y desde la medicina integrativa hay múltiples posibilidades de cómo cada médico enfoque. Hay algunas desde la medicina funcional que voy a tratar de nombrar acá. Cómo hacemos una biorregulación funcional primero. También hacemos una biorregulación a nivel energética e informacional. Y cómo también va a ser muy importante darle un propósito y un sentido trascendente a la enfermedad. Y desde lo que hablamos de la biorregulación funcional, pues va a ser muy importante tener en cuenta que yo como paciente tengo un papel activo donde yo no soy un ente pasivo que me dicen tómese esto, tómese lo otro y con eso se va a mejorar. Y como nos dicen algunos médicos, doctor, ¿y será que la puedo comer de todo? Sí, coma de todo, que eso no tiene ningún problema con la comida. Y uno va y mira y de pronto es una comida llena de agentes oxidativos, de muchas toxinas, de muchos elementos que pueden ser homotoxinas o toxinas que nos van a sobrecargar, alimentos que de pronto son proalergénicos. Entonces yo digo, bueno, eso también depende de mí, de estos hábitos saludables que dependen de la alimentación, de la actividad física consciente, del sueño, del descanso, del manejo de estrés, son elementos que me pertenecen a mí y que si yo quiero mejorarme, depende de lo que tú que estás allá diciendo como, pero yo me quiero mejorar de eso, ¿qué tanto es ese 50% que tú estás haciendo para que te mejores? Y por otro lado, empezar a tratar ese terreno de lo que yo les decía, entonces podemos hacer drenajes de algunas de esas toxinas, activación de esos órganos como el hígado o esos sistemas como el sistema linfático que me ayuden a eliminar esas toxinas o esos procesos, por ejemplo, de biotransformación como para ayudarle a que esas toxinas se puedan transformar y eliminar más fácilmente. ¿Cómo puedo hacer que si mi sistema inmunológico está cargado hacia una respuesta de autoinmunidad, de pronto hay algunas sustancias de algunos tipos de sueroterapias que me ayudan a regular esa autoinmunidad, o si de pronto es una inflamación crónica de bajo grado, cómo lo puedo regular, o cómo de pronto si estoy enfermándome permanentemente de distintos tipos de infecciones a repetición, yo puedo hacer o ejercer una acción sobre mi sistema inmune, una inmunomodulación que también me empiece a mantener ese sistema regulado. Hagan de cuenta que todos esos sistemas se hablan permanentemente en cuestión de microsegundos, donde una vez actúa el uno, el otro responde y donde ese manda otras señales, donde otros también empiezan a interactuar. Eso no estamos separados en nuestro cuerpo, nada de nada, todo está íntimamente conectadito y de esa manera cualquier estímulo que yo hago en alguna parte de mi cuerpo responde todo. ¿Cómo también voy a manejar esa inflamación crónica de la que les estaba hablando? ¿Cómo voy a manejar ese estrés oxidativo, ese sistema neurovegetativo? Y también cómo entiendo que, claro, tenemos elementos comunes en las enfermedades crónicas, pero que cada persona es un individuo que tiene una historia de vida con una serie de eventos que se fueron dando a lo largo de esa historia de la enfermedad y sobre los cuales yo de pronto tengo que ejercer alguna acción y que de pronto ahí yo si soy acucioso y digo, uy, esta persona tuvo en tal momento tal cosa y de pronto a partir de allí se disparó la enfermedad, no sé, alguna infección, y yo digo, de pronto voy a trabajar con algún medicamento que se llama Nosode sobre ese virus o bacteria, o de pronto tuvo una cirugía y de pronto a partir de allí quedó mal y yo puedo hacer alguna terapia neural o de pronto pueda entrar a ver cómo está ese sistema que se bloqueó por la cirugía, pueda que al hacer ese tratamiento individualizado vamos a generar un efecto mucho más profundo, ese restablecimiento de ese equilibrio energético, lo que les decía a veces, cómo puede llegar a ser muy importante
a través de algunas herramientas como por ejemplo la magnetoterapia, la bioenergética, la misma medicina tradicional china, equilibrar ese movimiento del chi, que a veces un suero puede que me ayude con algunas cosas, pero el bloqueo puede quedar allí y no ser suficiente. Y otra cosa súper importante es cuál es ese propósito, ese sentido trascendente que me está poniendo a pensar la enfermedad, que me está llevando a que yo trate mi mente, mi emoción, mi sistema, ese contexto ecológico y social en el que vivo, cómo está esa red de soporte, cómo está toda mi historia familiar de lo que soy. ¿Será que de pronto lo que han vivido mis ancestros te traerá alguna carguita de pronto que llegue a que yo de pronto también esté viviendo algunas situaciones similares y que de pronto necesites una constelación familiar, por ejemplo? Y entonces yo digo, ¿y ahí será que el suero que funcionará, no funcionará? Y entonces ya entramos en esta parte final donde vamos a ver cómo dentro de lo que es ese tratamiento integrativo, pues la sueroterapia puede llegar a ser un soporte, una herramienta terapéutica dentro de ese manejo integrativo. Entonces hablamos de cómo estas sueroterapias pues son terapias donde vamos a hacer una infusión intravenosa de algunos tipos de medicamentos, de algunos fluidos también, o sea, de algunos líquidos, a través de una vena para poder lograr generar unos efectos terapéuticos sistémicos mucho más rápidos, porque van a llegar sin tener ninguna barrera, por ejemplo, a nivel del tracto gastrointestinal, sino que directamente vía sanguínea van a llegar a todos los lugares de una manera mucho más rápida. Como hay algo que en medicina, en farmacología, que se llama la farmacocinética y la farmacodinamia. Entonces, a veces cuando hay un trayecto que tenga que pasar primero por el hígado para luego sí ser movilizado al resto de la circulación, a veces cuando lo colocamos directamente a través de una vena, va a llegar sin necesidad de tener que pasar por un montón de lados. Y si necesito a veces un tratamiento que, si el paciente está muy malito y necesito que el tratamiento responda rápidamente, esta es una opción, pues, digamos, un poco más rápida. Dentro de las diferentes sustancias que se administran en este tipo de tratamientos de sueroterapias de la medicina integrativa, pues podemos utilizar algunos micronutrientes, algunas vitaminas, como por ejemplo la vitamina C, las vitaminas del complejo B, algunas vitaminas que se consideran como hidrosolubles, no las vitaminas liposolubles, porque estas vitaminas liposolubles no se vehiculizan fácilmente a través de un suero, algunos oligoelementos, algunos tipos de minerales, y también utilizamos muchísimo algunos remedios o algunos medicamentos de la homeopatía, especialmente medicamentos de homeopatía complejista, también llamados medicamentos antiohomotóxicos o medicamentos de homotoxicología, que pueden llegar al tener unas diluciones un poco más bajas, porque los medicamentos homeopáticos son medicamentos diluidos varias veces a partir de sustancias naturales, ya bien sea plantas, a través de algunos minerales, incluso extractos o de sustancias que producen algunos animalitos, y al ser en diluciones bajas, sabemos cómo pueden llegar a tener un tropismo, o sea, una acción específica sobre determinados órganos, y cómo pueden llegar a generar una activación de esos órganos, y de esa manera podemos también utilizar en determinados sueros este tipo de medicamentos. Entonces ahí es donde tenemos, por ejemplo, eso es lo que les estaba diciendo, sueroterapias de medicamentos biológicos altamente diluidos, antimotóxicos o de homeopatía complejista, y donde es muy importante a veces casi que individualizar el diagnóstico, individualizar el tratamiento, donde podemos incluso a través, por ejemplo, de herramientas como el Dermatron, medir al paciente y evaluar cuáles medicamentos de pronto les sirven específicamente a cada paciente, o de pronto yo a través de una medición o de la exploración del paciente yo diga, de pronto a este paciente hay que tratar su disfunción hepática, su disfunción a nivel del sistema neurovegetativo, y de pronto
tales medicamentos desde la medicina antiemotóxica me pueden servir mucho mejor, porque para ese paciente específicamente debo tratar como primera medida este tipo de disfunciones. Y allí entonces yo establezco una sueroterapia que va a ser desde este diagnóstico individualizado la que mejor le va a servir a determinado paciente. No un suero igual para todo el mundo, como es lo que a veces vemos en muchos de de toda esta comercialización que se hace. Existen algunos otros sueros que son sueros donde utilizamos algunos antioxidantes. Entonces recuerden, como les decía, en qué momentos específicos podemos utilizar algunos tratamientos de antioxidación. Entonces, dentro de esos, recordemos que los más importantes antioxidantes que utilizamos, por ejemplo, a nivel intravenoso, tenemos son la vitamina C, el glutatión, el ácido alfa-lipoico, el mismo azul de metileno, o incluso terapias como la solución salina ozonizada, que son los sueros de ozono, que también es otra herramienta espectacular dentro de lo que pueden ser los diferentes tipos de soluciones o sueroterapias como herramientas terapéuticas. Tenemos otros sueritos que son los sueros de quelación. Los sueros de quelación utilizan pues algunos elementos como antioxidantes, o por ejemplo uno de los más estudiados, que es el ácido etilen diamino tetraacético o ETA, que se utiliza para eliminar algunos metales pesados como por ejemplo el mercurio, el plomo, pero que dependiendo del tipo de sustancia que utilicemos, algunos son un poco más suaves, otros pueden llegar a ser de un uso estricto médico, de estar ahí permanentemente verificando algunos valores de laboratorio, porque pueden llegar a generar o una toxicidad o unos efectos secundarios, por ejemplo, a nivel renal. Y entonces no es como que yo me vaya a aplicar un suero de quelación con ETA a la tienda de la esquina, por decir algo, porque puede llegar a ser contraproducente, puede llegar a acarrear también riesgos. Tenemos esa idea de que como es natural no tiene problemas, y eso puede llegar a ser realmente una dificultad con los sueros. Las soluciones polarizantes, que son sueros que utilizan, por ejemplo, glucosa, insulina y potasio, entonces también deben ser utilizados, administrados médicamente. Van a tener finalidades, por ejemplo, de protección miocárdica, pacientes que tienen problemas a nivel cardiovascular o problemas de infartos miocárdicos previamente, pero yo necesito tener un estricto control de cómo anda su glicemia, su glucometría, si le voy a colocar insulina o potasio, también tener una idea de cómo andan estos electrolitos o sus niveles de glucometría, como les acabé de decir. Entonces, importantísimo también tener en cuenta que existen, que pueden tener su uso en su momento para cosas específicas, pero que también habrá que tener una responsabilidad al utilizarlos. Tenemos otros sueritos, por ejemplo, como la solución de Meyers o el cóctel de Meyers, en donde, por ejemplo, se utiliza vitamina C, complejo B, magnesio, calcio, y que también es muy utilizado en estas enfermedades crónicas degenerativas, donde de pronto podemos hacer una activación un poquito más a nivel mitocondrial. También muy utilizado en pacientes con dolores crónicos. Y digamos, lo que mejor nos podría llegar a servir, que son estos sueroterapias individualizadas, en donde es importante entender qué es lo que pasa con el paciente, cuál es su historia de vida, cuáles son sus procesos individuales de que lo llevaron a enfermar, y sobre esto poder decidir, de pronto puedo yo utilizar una mezcla con algunos medicamentos de homeopatía complejista, de pronto con algún tipo de vitamina, o de pronto con algún antioxidante, y donde de pronto yo puedo en esta primera fase es hacer un proceso de desintoxicación, y luego de pronto en esta fase puedo entrar a trabajar sobre su sistema metabólico, o de pronto ya en la siguiente fase, que ya como que he trabajado en esos mecanismos, ver cómo puedo yo hacer una activación mitocondrial o trabajar un poco más sobre la fatiga crónica,
porque de pronto si yo entro a trabajar sobre el proceso de la energía y resulta que es que ni siquiera lo he abierto las vías para que se desintoxique, pues no voy a hacer nada y no va a funcionar ningún suero ni ningún medicamento que yo les dé. Entonces ahí es donde se hace muy importante la historia, el que sea una persona que conozca el tema con suficiencia y que pueda hacer un tratamiento adecuado. Y esto lo digo es porque aquí, por ejemplo, a mi WhatsApp me llegan del chat de vecinos de donde yo vivo, como fulanita de tal pone sueros a domicilio, existen tales tipos de sueros, si apúntese. Y uno es como, perdón, ¿cómo que se está haciendo o llevando a este nivel eso donde de pronto a diestra y siniestra cualquier de pronto profesional de la salud que ya aprende a canalizar una vena, a veces ni siquiera profesional de la salud, y ya empiezan a utilizar sustancias que pueden tener efectos secundarios? Entonces, sin ninguna estrategia terapéutica, sin ningún diagnóstico individualizado, y bueno, pues puede que sirva porque es que de pronto un antioxidante, como les mostraba, en el terreno puede llegar a servir, pero y todos los riesgos que se pueden presentar o las consideraciones de seguridad, pues sí es muy importante. Entonces, dentro de eso, es muy importante lo que les decía, que sea un profesional de la salud calificado, no solamente quien haga el procedimiento de canalizar y de administrar el medicamento, sino quien desde acá pueda cranearse la estrategia terapéutica que necesita cada paciente. Y entonces allí en ese sentido podemos hablar que hay riesgos inherentes a la propia técnica, entonces donde puede haber desde que se me infiltró la vena, que apareció un moretón, que de pronto si no hice una desinfección adecuada se me pudo generar una flebitis, o peor aún, he tenido, por ejemplo, casos en donde he visto pacientes que de pronto sufren de alguna sepsis. Una vez vi o supe del caso de un paciente que el médico lo citó a suero, el médico prepara el suero, resulta que el paciente no fue esa tarde y el médico ya había preparado el suero y fue fácil decir, bueno, tocará esperar, como viene esta mañana, entonces le guardo el suerito y se lo puso al día siguiente y resulta que hizo casi que un shock séptico, o sea, una infección generalizada porque una manipulación inadecuada de los medicamentos. Ahora, ¿qué tipo de medicamentos estoy utilizando? Son medicamentos que de pronto tienen un registro INVIMA, que de pronto tienen unas adecuadas condiciones de sanidad para que puedan ser administrados vía intravenosa, que eso veo mucho también, muchos sueros que se están aplicando por ahí de vitamina C, de vitaminas que dicen que son para uso tópico, no para uso intravenoso, que de pronto uno a veces ve que no reúnen las condiciones adecuadas para ser administradas vía intravenosa, pero igual así las administran. Entonces uno dice, ¿cuántos casos de reacciones se pueden estar dando? Y de pronto, como se lo puso el vecino de la esquina, no estoy reportándola. Inclusive los mismos medicamentos que se inyectan pueden llegar a generar algunos tipos de reacciones adversas. Por ejemplo, cuando utilizamos dosis altas de vitamina C, debe el paciente tener un control importante dentro de la aplicación de su suero, porque pueden llegar a generarse algunas reacciones secundarias que yo tengo que saber cómo manejarlas, o por ejemplo cuando utilizo un azul de metileno, cuando utilizo un ácido alfa-lipoico, cuando utilizo de pronto una vitamina B12. Entonces todo eso es muy importante que también lo tengamos en cuenta. Y también saber qué tipo de medicamentos está recibiendo el paciente, para yo también en esa medida saber que no voy a tener algún tipo de interacción de medicamentos, por ejemplo, cuando utilizo magnesio y antihipertensivos, o cuando utilizo algunos tipos de tratamientos para en suero y estoy a la par utilizando algún tipo de quimioterapéutico, cuáles medicamentos puedo usar, cuáles no. Todo eso es muy importante que lo reconozcamos y que lo sabemos, para que nos llevemos la idea de que administrar un suero es algo muy, muy
delicado como que tiene que saber quién es quien te lo está haciendo y que no es un procedimiento tan de no tener precauciones, porque es que estamos cruzando una barrera que directamente lleva, así como lleva un medicamento que puede ser súper útil, que puede llevar otras cosas que pueden estar siendo, digamos, o que pueden estar generando de pronto más daño que un efecto favorable. Entonces, por eso, siempre consultar con un médico que sepa del tema para una adecuada evaluación y para poder generar un tratamiento adecuado y seguro para cada caso particular. Esto a grandes rasgos era lo que yo les quería compartir el día de hoy en cuanto a esta charla de sueroterapias de la bioregulación funcional. Vamos a darle espacio a algunas preguntas. Nos pregunta Daniel, ¿la seroterapia sirve para todas las edades? Sí, digamos que dentro de la aplicación, al ser una aplicación intravenosa, en el momento en que yo pueda encontrar una venita y utilizar algún medicamento, lo puedo utilizar desde niños hasta personas en edad avanzada, lo puedo utilizar también, por ejemplo, en pacientes en embarazo, pero obviamente cada etapa, cada edad traerá una serie de indicaciones, de contraindicaciones, de cosas que no se pueden inyectar y de pronto donde yo digo, vale la pena inyectar a un niño y ocasionarle de pronto semejante trauma que es para los niños que lo chusen, cuando de pronto les puedo dar un tratamiento tomadito y que a veces les funciona súper bien, o de pronto a una embarazada la sometería a un riesgo como tal de manera innecesaria, o de pronto si llega a ser necesario, incluso con el acompañamiento de su ginecólogo, de su obstetra, lo charlamos y podamos utilizarlo. Yo lo uso muy ocasionalmente en una embarazada, pero se podría de pronto usar, pero con esto respondo la pregunta de que en cualquier edad se podría llegar a implementar. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Marisol, ¿existen normativas o regulaciones para la aplicación de estos sueros? Claro que sí, Marisol. Cada profesional de la salud debe habilitar sus servicios médicos para poder administrar un medicamento de manera intravenosa, de manera intramuscular, debe tener toda una serie de permisos, debe tener también una serie de estas habilitaciones en salud donde te permiten administrar medicamentos. Entonces sí hay una normatividad y por eso es que a veces es para uno de médico tan choqueante cuando escucha lo que te digo, que realmente, o sea, lo tengo acá en mi celular que yo quedo como, wow, o sea, cosas que se saltan la norma y ahí es donde vienen de pronto los problemas, ahí es donde de pronto vienen las dificultades y desde donde perfectamente nos empiezan a tachar como eso es peligroso, eso no sirve, o puede traer problemas. Entonces ve uno muy frecuentemente pacientes que tienen cáncer y que se pueden beneficiar de algunos tipos de sueroterapias, en donde los oncólogos les dicen no se aplique absolutamente nada de lo que se les está formulando acá. ¿Por qué? Porque pues se han tenido experiencias no tan buenas donde les ponen cosas que no son chéveres y un paciente con un cáncer tiene que, aparte de su enfermedad y de la quimioterapia, de pronto tener que generar otro problema adicional de una sueroterapia mal administrada. Entonces, ante eso, pues habría que tener una precaución y tener muy en cuenta que la persona quien lo realice, pues esté habilitada o tenga los conocimientos y permisos para poder hacerlo. Muchas gracias, doctor. Analida nos pregunta cómo debe hacer para pedir una cita. Entonces, no sé, doctor, si nos pueda contar un poquito, aunque los datos de contacto del doctor están en la pantalla. Bueno, ahí están mis redes sociales, mi Instagram, mi Facebook, el WhatsApp, a donde pueden comunicarse y donde se puede pedir una cita. Normalmente, pues, se hace la consulta, se hace el proceso de identificación del diagnóstico y a partir de allí, si identificamos que la sueroterapia es una herramienta que puede llegar a ser útil, lo administramos. No para todo el mundo
basueros porque no es como peluqueando bobos, como dice el dicho, para todo el mundo sueros, que a veces es uno desafortunadamente también lo ve a veces cuando se masifican este tipo de cosas, entonces de una manera individualizada lo hacemos, esas son nuestras redes de contacto y ese es el teléfono donde pueden contactar. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Luis, ¿existen sueros para tratar una inmunodeficiencia? Específicamente ahí dice inmunodeficiencia genética. Entonces son dos tipos de inmunodeficiencias. Entonces cuando hay inmunodeficiencias que han sido adquiridas por determinado tipo de problema, hay algunos remedios homeopáticos que pueden llegar a ser útiles, incluso la vitamina C, que nos ayuda muchísimo en estos procesos de inmunomodulación y que actúan de una manera muy favorable. Entonces, en eso tiene una cabida grande. Ahora, en las inmunodeficiencias genéticas, donde hay una carencia de algunas o interleuquinas, o donde hay carencia de algunas líneas celulares, digamos que lo que se da es un soporte para que esos otros elementos que son parte de la inmunidad estén lo suficientemente aceptables para responder frente a si ya tenemos una inmunodeficiencia que pues que no, nuestro cuerpo no produce algo y si por el otro lado anda medio cojo, pues tratemos que eso que está medio cojo esté mucho mejor, más fortalecido para que la carencia que ya de por sí hay a nivel genético no sea tan explícita y a veces en esos pacientes pues ve uno una mejoría en su calidad de vida y en su calidad de respuesta inmune. Muchas gracias. Ana Yolanda Fonseca pregunta, ¿se requieren muchos exámenes previos para evaluar el suero más apropiado para aplicar? No necesariamente que haya que tomar una cantidad de exámenes previos, pero sí a veces los exámenes básicos que se piden desde medicina general y que muchas veces a nuestra consulta llegan los pacientes ya con los datos de los exámenes que se le han tomado, a veces con los datos clínicos es suficiente para administrar unos determinados tipos de suero. Hay otros sueros que sí definitivamente pedimos algunos exámenes mucho más específicos, entonces no necesariamente se requiere una cantidad importante de exámenes previos para poder saber cuál va a ser el suero más apropiado, sino que podemos desde el estudio clínico e individual del paciente saber este suero nos puede servir, complementemos con estos exámenes para saber de pronto si ameritas otro tipo de suero o otro tipo de tratamiento. Hay una pregunta ahí que dice, pregunta sobre la autoinmunidad. Hay herramientas muy útiles. Hoy en día, uno de los tipos de sueros o los que más utilizo en autoinmunidad son los sueros de solución salina ozonizada, que tienen una mayor evidencia científica de cómo hacen regulación de algunas sustancias o interleuquinas que se pueden activar en este tipo de enfermedades. Entonces, esa es una herramienta que utilizo muy frecuentemente hoy en día dentro de mis protocolos con algunos pacientes que tienen autoinmunidades. Vi que se pasó una pregunta como muy interesante sobre el paciente oncológico. Voy de pronto a comentar algo sobre el paciente oncológico y es que el paciente oncológico tiene varios momentos donde podemos actuar y un momento importante donde se puede actuar es cuando en el intermedio de las quimioterapias, o sea, cuando el paciente no está sometido al medicamento, porque el medicamento quimioterapéutico va a tener una acción y ese momento donde ejerce su acción no lo podemos bloquear porque podemos interferir con el tratamiento. Debemos esperar a que se cumpla con el efecto del tratamiento quimioterapéutico para poder actuar. Y hay algunos medicamentos como por ejemplo la vitamina C en dosis altas, que son las megadosis que están alrededor de 50, 100 gramos, en donde actúan como prooxidantes y pueden complementar el tratamiento de la quimioterapia. Pero durante la quimioterapia no debemos dar antioxidantes porque bloqueamos el efecto quimioterapéutico. Entonces es importante también entender en qué fase, en qué momento podemos dar
un remedio, un tipo de sueroterapia, y para eso hay que tener un conocimiento profundo de la fisiopatología, de la enfermedad, también de la farmacología, de lo que se le está administrando como quimioterapéutico, radioterapia, inmunoterapia, lo que se le esté dando al paciente, para no entrar a generar de pronto es un bloqueo del tratamiento. Entonces, en eso es importante que uno tenga ese conocimiento de causa sobre lo que está haciendo, porque si no podemos interferir en el tratamiento. Aquí nos preguntan, cuando se presentan varias enfermedades, ¿se busca si es una causa común y se trata o se trata cada una de manera individual? Muchos pacientes que tienen enfermedades crónicas y que tienen un montón yo digo de rótulos, entonces soy hipertenso, soy diabético, soy artrítico, y entonces ya dejo de ser Leonardo para convertirme en soy un montón de enfermedades. Soy una persona que tiene una serie de manifestaciones a las que llamaron hipertensión, diabetes, y muchas de esas enfermedades crónicas tienen una raíz común que luego da síntomas a lo cardiovascular, a lo metabólico, pero que si yo trato esas raíces comunes, puedo tener impacto sobre lo metabólico, sobre lo articular, sobre lo neurológico, sobre lo que sea que esté manifestándose como cada rotulito. Entonces ese es el quick de no pensar que somos enfermedades, sino que somos personas que tuvimos una serie de situaciones que fueron enfermando y que fueron llevando a unos cambios de nuestros sistemas reguladores, y que yo voy a entrar a trabajar sobre esos sistemas reguladores. Entonces, por eso es que no es como suero para la hipertensión, suero para la diabetes, suero, no, porque ahí es lo que decía en un principio, alopatizando la medicina y no teniendo una visión integral de cómo va a ser esta estructura terapéutica de lo que yo quiero trabajar. Pregunta Luz Vergara. El doctor mencionó las constelaciones familiares. ¿Tiene algo que ver con la sueroterapia? No, ahí yo me hacía referencia, era para decir que dentro de la enfermedad hay tantos elementos que yo necesito a veces abordar, porque pueden hacer parte de lo que me ayude a solucionar mi proceso de enfermedad, que dentro de este boom de los sueros que nos mandan como la panacea para todo, pues no es la panacea para todo. ¿Y qué tal que lo que yo necesite simplemente dentro de mi proceso terapéutico sea sanar mi relación con mi papá o con mi mamá, y a partir de allí se genere una cascada de eventos donde sano mi espíritu, sano mi alma, y de ahí para adelante se sana mi estructura física? Entonces, pues no necesité un suero, necesité fue sanar mi relación con mi papá y decirle a mi papá: gracias por la vida, ya dejé de odiarte por haberme abandonado y simplemente me reconcilio contigo y con todos los seres que fueron abandonados en tu línea ancestral. Y de esa manera puedo estar en paz conmigo, y algo en mi estructura puede llegar a cambiar. Entonces, no hay ninguna relación que yo hubiera querido mostrar allí, sino era todo lo contrario. Muchas gracias. Nos pregunta Doris Leguízamo. ¿Los sueros de vitamina C tienen algún efecto secundario o interacción con algún tipo de alimento? Los sueros de vitamina C tienen múltiples indicaciones. Digamos que dependiendo de la dosis que utilicemos, el suero de vitamina C puede actuar como antioxidante o puede actuar como prooxidante. Dependiendo de la dosis, cuando administramos los sueros de vitamina C, puede llegar a generar algunos tipos de síntomas o de efectos secundarios o de efectos esperables. Por ejemplo, cuando utilizo sueros en dosis altas de vitamina C, puedo tener mareo, puedo tener temblor, puedo tener sensación de boca seca, puedo tener exceso de sed. Entonces son reacciones que le debo decir al paciente que puede pasar, y estar preparado para que si llegan a pasar, pues poder estar como atento a eso. Ahora, si yo me zampo una bandeja paisa antes de un suero, en donde la bandeja paisa es llena de grasa y de cosas que son súper prooxidantes, y voy y me pongo un suero, pues voy a estar gastando mi dinero
antioxidando la bandeja paisa, no lo que yo voy a necesitar antioxidar. Entonces, más allá de que haya una contraindicación con el alimento, es cómo empiezo dentro de mi proceso terapéutico cuando me va a aplicar un suero, tratar de empezar también a generar estrategias de alimentación sanas, saludables, más naturales, libre de toxinas, porque voy a empezar a tratar de eliminar todo ese ruido y pues en esa medida pues voy a estar utilizando a ser coherente con lo que estoy haciendo. Ahora, si estoy utilizando un suero en cáncer prooxidante en dosis altas, no le voy a meter alimentación o antioxidante porque lo que hago es contrarrestar el efecto. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta en qué dosis lo estoy aplicando, con qué tipo de búsqueda de efecto y también si de pronto estoy utilizando un montón de antioxidantes a la par en un paciente oncológico al que le estoy poniendo sueros prooxidantes, porque esa es la estrategia en ese momento, pues entonces ahí vamos a tener también como interacción. Muchas gracias. Vamos a hacer como la última pregunta porque sí hay muchas preguntas en el chat. Esta pregunta es de Paola Orosia. ¿Qué tanto influyen las emociones en las enfermedades? ¿Es verdad que el azul de metileno ayuda a regular los neurotransmisores y por él las emociones? Es una pregunta súper interesante porque pues clave que entendamos cómo dentro de nuestra integralidad de lo que somos, las emociones son muy importantes y hoy en día estamos viendo cómo cada vez más estos elementos donde tenemos algunos tipos de emociones guardadas o que no podemos procesar adecuadamente o que resentimos, son las que nos enferman. Tenemos un terreno que favorece todo esto y a veces que favorece la enfermedad y a veces simplemente una emoción es el disparador de la enfermedad, es esa chispita que hace que se encienda la enfermedad. Entonces, ¿cómo a veces podemos regular desde nuestras emociones que podamos empezar a tratar de encontrar solución a eso que nos está mostrando determinada situación, la misma enfermedad, y que podamos encontrar un propósito y un fin a lo que estamos viendo de la enfermedad? Ahora, tenemos en cómo cuando estamos bajos de nota, achicopalados, en algunas situaciones donde nuestro sistema neurovegetativo está descontrolado, donde de pronto tenemos cuadros de crisis de pánico, de ansiedad, donde nuestros niveles de serotonina se nos bajan de manera importante, hay algunas estrategias terapéuticas como el azul de metileno que nos ayuda a mejorar esos niveles de serotonina de manera temporal y donde, pues claro, vamos a tener una mejor acción de nuestro sistema neurovegetativo, donde podremos de pronto ver un poco con más claridad las cosas y de pronto tratar de entender un poco mejor algún tipo de situación a la cual le podamos dar una determinada solución, más allá de pensar que el suero del azul de metileno nos vaya a quitar de una vez una enfermedad emocional. Entonces va a favorecer, puede mejorar, va a generar un efecto sobre la serotonina, por eso va a ser muy importante tener en cuenta que si estoy tomando antidepresivos, no me puedo aplicar azul de metileno, o sea, donde todos esos medicamentos inhibidores de la recaptación de serotonina está contraindicado el suero de azul de metileno, entonces ahí voy a tener que ajustarme, o será que utilizo ese suero o utilizo otro tipo de sueroterapia. Sin más, le doy muchas gracias, doctor, por parte de Quanta y de las personas en este webinar. Agradecemos su tiempo y conocimiento compartido con nosotros. Esperamos poderlos ver en futuros eventos y seguir aprendiendo juntos sobre prácticas holísticas para lograr una vida más saludable. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta este momento escuchando, con este interés por cambiar los hábitos de vida, las personas que de pronto están queriendo tener una mejor salud y que se empoderan dentro de su proceso de salud y de enfermedad, y a Quanta, que nos permite tener estos espacios para poder ayudar a llevar algunas
de estas informaciones que pueden ser útiles para ustedes. Un abrazo muy grande y bueno, de pronto hasta una nueva oportunidad.